El doctor Rafael Gotro está listo para compartir con nosotros y como siempre es un honor para la familia Extrema pues saludarle y saber que está dispuesto a compartir toda su experiencia y conocimiento para desarrollar este tema tan interesante. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias, Carol. Mi cariñoso saludo a tres grandes amigos y colaboradores de este segmento, que para la gloria de Dios ya llevamos 3 años contactando a la familia dominicana. Como siempre, elevamos nuestra plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Mi agradecimiento a Alex Macías por la benevolencia de acompañarnos en el día de hoy. Mi hermano Michael Miguel, que es la bujía inspiradora de este segmento, y Carolyn es la bujía inspiradora femenina de este segmento. Qué lindo, gracias, doctor. Mira, es la primera vez que nosotros, escúchame, Michael, porque lo quería decir públicamente. Frecuentemente, sobre todo las personas de los Estados Unidos que nos ven, pues nos escriben que les gustó el programa, que fue interesante, tal y cual. Y es la primera vez que por lo menos 15 personas me escriben. Una de ellas se la enseñé al productor del programa, a Érico Zapata, en una conversación que tuvimos. Mira estos mensajes que nos dieron. Que, doctor, ¿cuándo usted va a hablar de las consecuencias que deja la colecistectomía? Mucha gente dirá, ¿qué es lo que es la colecistectomía? La colecistectomía es la extirpación de la vesícula biliar. Y sobre todo los efectos que produce en las personas que son colecistectomizadas. Es decir, las personas que se le extirpa la vesícula biliar. Entonces yo quiero, en primer lugar, No, para que en la definición que usted de la vesícula biliar me diga, porque usted, por ejemplo, usted mismo me ha hablado de la vesícula y dice cosas tan interesantes, sin embargo su extirpación es tan común. Esa es una muy buena observación. Y la pregunta que me hiciste fuera de cámara, ¿qué es la vesícula biliar? ¿Qué hace la vesícula biliar? ¿Qué funciones tiene la vesícula biliar? Para que ustedes tengan una idea, amigos televidentes, la colecistectomía, que es la extirpación de la vesícula biliar, casi siempre laparoscópica, es la segunda operación del mundo, la segunda intervención quirúrgica del mundo en el abdomen después de la apendicitis aguda. A nivel mundial, la apendicitis aguda es la cirugía abdominal más frecuente en el mundo y que ocurre desde la adolescencia hasta el adulto mayor. No es muy común que un adulto mayor haga una apendicitis, pero sí es muy frecuente que un adulto mayor haga cálculos en la vesícula, siendo una cirugía muy poco complicada, pero que en el adulto mayor tiende a complicarse. Yo quiero enseñarle al público, en realidad ahí tenemos la vesícula biliar, como siempre hacemos para orientar a nuestros amables televidentes y podamos ver la importancia que tiene este órgano. Esta es la parte biliar. El hígado, como lo estamos mirando acá, tiene la particularidad de que tiene más de 500 funciones. Una de ellas es la producción de bilis, que va a ir a una cisterna, como yo le explico a mis estudiantes. La vesícula es una especie de cisterna, porque no es vital para la vida. Es decir, hablamos de un órgano extirpable vital para la vida, como lo es el corazón, como lo es el páncreas, como son los pulmones. Bueno, tanto las dos cirugías más importantes del mundo no son vitales para la vida. Ni la vesícula, que haya que extirparla, ni la apendicitis, que también hablaremos. La producción del programa quiere tratar ese tema, porque es la cirugía más común que se realiza en el mundo. Entonces, esta es la vesícula biliar. La bilis, dentro de sus 500 funciones, forma la bilis, que el 98% de la bilis, que es el líquido verdoso, que mucha gente, hay gente que dice, hasta vomitó la bilis, que cuando la bilis del hígado, pues pasa al estómago y a personas que votan mucho terminan botando un vómito bilioso, sobre todo cuando están intoxicados por alcohol. Entonces, la bilis se forma en el hígado y entra a la cisterna, que es la vesícula biliar. Tiene forma de pera, tiene 3 partes anatómicas, mide de 5 a 7 centímetros y es un poco más pequeña que una pera, pero fíjense que es una pera invertida. Entonces, a través del hígado está el reservorio. ¿Y qué funciones tiene la vesícula? ¿Qué hace la vesícula? Y contesto a Michael su pregunta y su inquietud que me hizo fuera de cámara. ¿Cuál es la función que tiene la vesícula biliar en el organismo? Fundamentalmente, acumular la bilis que viene del hígado y esperar que nosotros ingiramos alimentos y todo lo que significa carne,
frituras, grasa, filetes michados, pizza, quesos. La vesícula tiene la función de acumular esa bilis, tiene 3 partes, tiene el cuello de la vesícula, tiene el cuerpo de la vesícula y el fondo de la vesícula y una capa muy fina de 1 a 2 milímetros es la capa que la recubre. Entonces, cuando ingerimos, esto que estamos mirando acá es la segunda porción del duodeno. El estómago es este que está acá. Entonces, la persona come, pasa el alimento a través del duodeno que estamos mirando aquí hacia el intestino y hacia la porción duodenal del intestino delgado para el gran milagro de absorción y se divide anatómicamente en este conducto que es mucho más pequeño, como es natural, para que ustedes tengan una idea, contrae la vesícula biliar y expulsa la bilis en condiciones normales hasta la segunda porción del intestino delgado a través de estos pequeños conductillos, que lo vamos a ver a continuación más adelante. Este conducto se llama el conducto común, este se llama el cístico y este se va a denominar el colédoco. Fíjense lo que depende de la digestión del ser humano. Si nos pasa la próxima, podemos intentar, para que ustedes vean anatómicamente cómo está. Acá estamos viendo el hígado, aquí estamos, es la posición de la vesícula biliar en la parte inferior del hígado y tenemos lo peligroso que significa el árbol biliar, porque es como un acueducto. Ponme la anterior o la siguiente para que el público tenga la oportunidad, sobre todo nuestros amables televidentes. Aquí sí la tenemos. Fíjense qué bien. Todos estos pequeños conductos, quizás un poco más gruesos que un cabello gordo, ese es el cuerpo de la vesícula, ese es el cístico, este es el conducto común y este es el colédoco que va a desembocar al intestino delgado. Ahora, ¿qué patologías puede presentar la vesícula biliar? En primer lugar, puede producir cálculos en la vesícula. La bilis está compuesta 98% de agua y el resto del 2%, lo que le da ese color, la vesícula biliar, dentro de las funciones que hemos descrito para la digestión de las grasas, tiene la particularidad que tiene, estos son los cálculos biliares, son formados de colesterol. ¿Y cuál es el peligro que tiene el cálculo biliar? Esto está perfectamente bien ilustrado. Los cálculos, dependiendo del tamaño, cuando la bilis es expulsada a través del conducto biliar común hasta llegar al intestino delgado, fíjense que estas piedras, estos cálculos, pueden ser de milímetros hasta de centímetros. Cuando un cálculo de esto, ¿por qué un gordo, un obeso, se da una panzada y desarrolla el dolor o el cólico vesicular casi siempre a las 3 de la mañana, que es cuando el obeso mórbido se va a la nevera y se come todo lo que tiene? El obeso mórbido acumula cálculos. Las personas operadas de una cirugía bariátrica, el 90% desarrolla cálculos de la vesícula días después o meses después que es operado. Entonces, cuando un cálculo de esto se dio la panzada y la vesícula se contrae y va a tomar la vía para ayudar a digerir las grasas que ya están en el intestino delgado para la digestión de las grasas, si uno de estos cálculos se enclava en uno de estos conductos, si nos da la próxima, cuando un cálculo de esto subió con la bilis y se taponó, en ese momento es como cuando usted tapa una llave y esa bilis va a seguir para la próxima, por favor. Entonces, aquí estamos mirando lo que sucede. Los cálculos que ustedes vieron pasan por aquí, pero si uno de estos cálculos se quedó enclavado, ese es el origen y la causa del cólico biliar. Cuando el cólico se mueve y no puede continuar la bilis, entonces la bilis está dando presión para pasar al intestino y ayudar a digerir las grasas, entonces viene el cólico biliar, que se caracteriza por un dolor brusco y exquisito en la boca del estómago, que es el epigastrio, se irradia hacia el hombro derecho, y esto es lo que va a ocasionar que este procedimiento produce el cólico biliar, que es una emergencia médica, y hasta que ese cálculo en condiciones, se le da un antiespasmódico, casi siempre la persona va a la clínica con un dolor insoportable, insoportable. Entonces, colocar un antiespasmódico relaja el esfínter y ese cálculo o puede bajar al intestino o puede regresar hacia atrás. Por eso, cuando usted tiene un problema de vesícula, que le detectaron cálculos en la vesícula, un cálculo grande, usted lo puede pensar, pero ¿De qué se forman esos cálculos, doctor? De colesterol y de bilirrubina.
esa parte es lo que le da el color marrón a nuestras materias fecales. Esa degradación de la bilirrubina y sobre todo de la bilis es lo que le da el color marrón a nuestras materias fecales. Si hay una obstrucción por el cálculo, aquí está el cálculo, si hay alguna obstrucción, entonces si ese cálculo se queda enclavado, va a inflamar las paredes, que es de 1 a 2 milímetros, y va a producir entonces una nueva patología producto de la colelitiasis, que se va a llamar colecistitis. Itis en medicina significa inflamación. Entonces, el no recurrir a este tipo de movimiento va a hacer que las paredes se inflamen y produzca este es el páncreas, por eso se ve tantas veces que una persona tenía cálculos en la vesícula y le dio una pancreatitis, porque se obstruyó. Cuando se obstruye, así mismo como le da el color marrón a las materias fecales, cuando hay una obstrucción, porque lo puede obstruir también un cáncer de la cabeza de páncreas que está acá, y si hay en el acueducto biliar hay cualquier tipo de obstrucción, tenemos entonces la particularidad, y ya voy a pasar para darle libertad a ustedes a las preguntas. Vamos. Sí. Yo conozco a una persona, mi compañera, la operaron le sacaron la vesícula. Exceso de grasa. O sea, ella comía con demasiada grasa. Esa es la respuesta. La producción de grasa puede ser, la obesidad es una de ellas, o cualquier tipo de comidas muy copiosas, poner a trabajar más rápida, más funcionalmente, con mayor cantidad de vilos a la vesícula, y le va a producir. La mala alimentación es lo que daña la vesícula. Puede ser una de las causas. ¿Qué producen los cálculos, doctor? Los cálculos generalmente son las personas que ingieren una enorme cantidad de grasa saturada y que hay una descomposición en la digestión de las vías biliares, y estos cálculos, que son formados casi de colesterol y bilirrubina, pueden producir la obstrucción. La obstrucción de la vesícula biliar va a producir una colelitiasis o una colecistitis aguda. Ambas van a terminar en una Tengo el celular lleno de preguntas. En una cirugía. Pero fíjate, es muy importante. Cuando uno de esos cálculos obstruye el acueducto, para que el público me entienda, todo lo que usted también es un acueducto, son tuberías y una cisterna. El acueducto biliar es el conducto hepático común, el conducto cístico, y todos desembocan también en el páncreas. Algún día es casi seguro que nuestro productor nos imponga a hablarle al público de la importancia que tiene ese tracto biliar en la producción de una pancreatitis aguda que podría ser mortal. La inflamación del páncreas, que usted lo está viendo, y que tiene un conducto que también, por la bilis, forma parte de la digestión. ¿Por qué usted dice que podría ser mortal una pancreatitis? Porque una pancreatitis necrosante, la mayoría de las pancreatitis agudas pueden revertir con tratamiento médico. El dolor es muy parecido al cólico biliar, pero el páncreas no se debe operar. No se debe operar. No se debe operar. Solo tratar y lograr la desinflamación. Si el páncreas es tanta la injuria que hace la inflamación, que se necrosa el tejido, la mortalidad está por encima de un 60%. O sea que es bien peligroso. Muy peligroso, sobre todo porque el páncreas es fundamental para el metabolismo. Es el único órgano que tiene dos funciones. Tiene funciones que ocurren dentro de ese órgano que usted está viendo largo, con cabeza, cuerpo y cola. El cáncer de páncreas generalmente se hace a través de las vías de la compresión que le hace el páncreas a ese árbol biliar. Por eso los casos de pacientes que se le enclava un cálculo o que desarrollan un cáncer de cabeza de páncreas, como el difunto gran amigo de todos nosotros, Freddy Veras Goico, que tiene uno de los cánceres más agresivos, pues esa compresión es uno de los más agresivos. Estoy hablando de las relaciones que hay entre páncreas y vías biliares. Si las vías biliares están obstruidas, la bilirrubina, que es una saturación de los propios glóbulos rojos del organismo, va a pasar hacia la sangre, la formación y destrucción de glóbulos rojos. Entonces, si hay algo obstruido en las vías biliares, el paciente se va a poner amarillo porque no circula la bilirrubina, a propósito del merengue de Juan Luis Guerra, y va a ocurrir un sistema en que te vas a poner amarillo, que se llama ictericia, te va a dar picor en la cara, en el cuerpo, y también el color de la orina te va a poner color cola. Y una cosa muy importante es que la materia fecal, al revés de lo que le aporta el color normal, que le aporta fundamentalmente la bilirrubina cuando sale hacia afuera, sino que también este tipo de función
va a hacer que el paciente, la materia fecal, se vuelva alcohólica, como si fuera arcilla. O sea, como la bilirrubina no está llegando, no se está degradando para darle el color marrón. Un signo muy importante de obstrucción, que se llama ictericia obstructiva, es la coloración muy clara, como arcilla, todo el mundo sabe lo que es arcilla, que toman nuestras materias fecales, el color tipo cola que da la bilirrubina degradada, y lo mismo sucedería si un cálculo tapona ese mismo cuadro. El mismo cuadro, un diagnóstico diferencial de una ictericia obstructiva. Primero, número uno, hay que descartar que sea un cáncer de cabeza de páncreas, que al crecer, usted está viendo la cabeza, donde está todo, comprime las vías biliares y lo da. Ahora, sé que el tiempo va corriendo, sé que no queremos atrasarnos, pero el objetivo por el cual escogimos este tema fue una pregunta que hizo una amable televidente de New Jersey y de la ciudad de Nueva York. Al enseñársela al señor Zapata, escogió que le lleváramos al público el conocimiento de una patología tan frecuente y que mucha gente desconoce o desconocía cuál era. ¿Qué pasa con ese organismo después, doctor, que se retira la vesícula? Esa es la pregunta que me hicieron 14 personas diferentes. ¿Cuáles son esos cambios puntuales? Soy operado de vesícula. ¿Por qué estoy? ¿Es normal los síntomas que yo tengo? Entonces me llamó, me dijo cuáles son. Yo le dije, yo te prometo que lo vamos a decir en público. La mayoría de las pacientes colecistectomizadas, operadas de vesícula, hay 2 vías de operar la vesícula. La cirugía de vesícula tradicional, la gold estándar es la laparoscópica, que consiste en introducir unos catéteres más finos que esta varilla, se le echa helio, se entra una guía por el ombligo y 3 guías sucesivos, y con una pantalla de televisión de 50 pulgadas, el cirujano manipula, y la gran mayoría de los avances de la ciencia, hasta para cáncer de colon, la extirpación de cáncer de colon, se está haciendo laparoscópicamente. Ya, esa famosa herida que te decían los abuelos de nosotros, de una cirugía enorme, 7 días de hospitalización, un operado de vesícula, a los 2 días, al día siguiente, se operó esta mañana a las 7, mañana está en su casa y en una semana está haciendo vida normal. Un paciente que se le hizo un sajazo de aquí a acá, usted imaginará que la recuperación es muy lenta. Ahora, ¿qué produce la persona colecistectomizada? Que se le sacó la vesícula, que hay una enorme cantidad de público que nos está mirando, que son operados de vesícula, y usted hace un survey y de 30 personas te va a encontrar por lo menos 15 o 20 operados de vesícula. La colecistectomía, los cálculos, la colelitiasis, que es como se llama el procedimiento, es 3 veces más frecuente en mujer que en hombre. En eso influyen cambios hormonales, los embarazos y sobre todo en la edad que ustedes están, tengo de frente a Violeta, la mayoría de las mujeres colecistectomizadas han pasado por 1 o 2 embarazos. Y es más común definitivamente que en el hombre. En el obeso también, pero lo que sucede es lo siguiente. Síntomas puntuales, la gente pregunta, y si se le quitaron la vesícula y usted dijo que es una cisterna, ¿para dónde va la bilis ahora? Pues usted no tiene vesícula. Dijimos al principio del programa que es un programa que no tiene ningún tipo, una cirugía que no tiene ningún tipo de consecuencia en manos expertas, que los troques son más finos que esta varilla, que se rellena el abdomen con helio, se le inyecta helio y ese helio separa el peritoneo del abdomen, por eso el recién operado se hace en la barriga si suena como una tambora, porque toma un tiempo que ese helio salga. Entonces, las consecuencias. ¿Qué pasa con el paciente que ha sido operado de vesícula? Generalmente, al principio va a tener diarrea prácticamente todo. ¿Por qué? No es lo mismo una bilis que va a un lugar, que reposa, que espera que tú comas algo con grasa, a una persona que con cualquier tipo de alimento que toma, ese hígado lo va a lanzar directamente al intestino. Entonces, va a haber una especie de diarrea provocativa post-colecistectomía, sacada la vesícula. En segundo lugar, a la medida que pasa el tiempo, las personas se siguen sintiendo las digestiones muy retardadas, en lo que el organismo capta una bilis con un pH completamente, prácticamente producida y enviada. Para que usted tenga una idea, el hígado produce diariamente de 400 a 800 cc de bilis en todo el ser humano. La vesícula está, además del ser humano, en todos los animales cuadrúpedos, excepto el caballo. El único cuadrúpedo que no tiene vesícula es el caballo. Después, león, tigre, todo lo que tenga 4 jirafas, todo lo que tenga 4 patas tiene vesícula biliar. Y finalmente, las consecuencias directas de la colecistectomía
o la vesícula extraída, es que va a provocar una enorme intolerancia a las grasas. Tengo pacientes, enorme cantidad de pacientes, que no superan las digestiones retardadas, que no pueden comer nada con grasa, que todo le cae pesado haciendo las digestiones que antes comían y a las 2 horas tenían hambre, las comidas retardadas, y es precisamente esa bilis que va directamente. ¿Cómo resolvemos los gastroenterólogos los efectos secundarios que produce una colecistectomía? O sea, una operada de vesícula. Fíjense que digo operada, porque hay más operadas que operados. Fundamentalmente, y lo más importante, es el uso de enzimas pancreáticas. ¿Qué es enzima pancreática? Lo que yo les enseñé en la imagen que produce, cuando me preguntaste del páncreas, que es el único órgano que tiene secreción interna, porque produce glucagón, produce la insulina, y secreción externa, que produce enzimas que conjuntamente con lo que expulsa la vesícula o con la bilis, combinan para hacer una buena digestión. Entonces tenemos medicamentos, a veces de pancreatina, bilis de buey, es un buen digestivo, y sobre todo enzimas pancreáticas o enzimas digestivas a base de medicamentos que ayuden en el proceso de la digestión. Hay personas que cambian su hábito defecatorio, pero prácticamente como esa bilis va a tener una especie de descarga directamente al intestino delgado, vamos a tener que todo el que ha sido operado de vesículas tiene una primera etapa en que esa bilis es muy fuerte y viene siendo una especie de laxante post-colecistectomía. Tema súper interesante que, como siempre, el doctor Rafael Gautreaux pues ha, ¿verdad?, aclarado a la perfección. Sabemos que ese público televidente pues se ha edificado acerca de este tema tan interesante. De New Jersey, sus 30 segundos, doctor, ahí están, los 30 segundos. Los 30 segundos, la pregunta me la hizo Alex, es el aspecto de, es una utopía, no preocupación por la viruela del mono, que desde que me lo están diciendo, o sea, fue un caso fortuito, es el desarrollo sostenido que sigue teniendo el COVID. Seguimos dando las mismas recomendaciones que ha estampado este canal y ha sido nuestro norte en todas las especies del grupo Telemicro, cada uno de nuestros lugares. Nunca nos hemos cansado de decir lo que simplifica y lo que significa el distanciamiento, el uso de mascarillas y evitar las aglomeraciones que ha hecho definitivamente este pico. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Ahí está la recomendación, Alex. Así es, si usted quiere una consulta privada con el doctor Rafael Gautreaux, es muy sencillo. Usted debe acudir al Grupo Médico Dr. Jun en edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302. Puede llamar también a los números que están apareciendo en pantalla de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puede contactarnos 809-412-5005. Doctor Rafael Gautreaux.